Estamos de vuelta, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a las doctoras Pilar Scotorini y Nadia Donadonibus, quienes están en el estudio de CN Plus al día, aquí en la ciudad de Quito. Comienzo con Pilar, que eres chilena, das clase en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, pero vives en Alemania. Exacto. ¿No tienes una crisis existencial? No todavía. No todavía. Bueno, te doy la bienvenida a Pilar, también a Nadia. Pilar, el tema de la sociedad, vivimos ambientes de violencia. Así lo reflejan los indicadores, así lo reflejan las estadísticas. En Latinoamérica, en el mundo, la geopolítica está llena de violencia también, y eso se refleja también en la sociedad. Yo no sé si eso es reflejo de la sociedad o esa violencia de la geopolítica se refleja también en la sociedad. El tema es cómo neutralizar este tema de la violencia en la sociedad mundial. Bueno, nosotros como equipo LIPA, que nos llamamos Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada, trabajamos un tema que es muy nuevo en la psicología, que empieza en los años 70, que es la prosocialidad. En realidad, para decirlo muy brevemente, es una palabra contraria de lo antisocial. Los comportamientos antisociales son los que perjudican al otro, que hacen daño, comportamientos agresivos, violentos, y los comportamientos prosociales serían aquellos que benefician al otro sin esperar una recompensa material, digamos, ¿no? Uno podría pensar que es una cosa muy teórica, pero la vida está llena de comportamientos prosociales, sobre todo si nosotros pensamos cuál es el criterio, por ejemplo, con el que elegimos un amigo o con el que sabemos que alguien es tu amigo y puedes contar con él. Las personas que han hecho algo gratuitamente porque eres tú, sin esperar algo a cambio. Nosotros como equipo nos ocupamos de trabajar comportamientos prosociales porque el hecho de que son contrarios a la violencia implica que la contrarrestan y la previenen. Pero Pilar, cuando tú me dices tenemos que trabajar en el tema de prosocialidad y me hablas de todo esto, ¿esto significa o más o menos debería ser, es el cambio comienza por uno? El cambio comienza por uno y el cambio se puede aprender. Hay personas que dicen, es que esto viene de casa y cuando uno ya es así ya no se puede cambiar. Nosotros como equipo estamos seguros que la prosocialidad se puede aprender, entrenar, incluso en edad adulta, y creemos que cualquier organización o cualquier sistema puede ser prosocializado, digamos. Ahora, permíteme ir donde Nadia, Pilar, pero si el cambio comienza por uno, entonces el tema es que hay que ¿cómo podemos esto replicar en la sociedad en conjunto? Porque la sociedad en definitiva es la sumatoria de sus individuos. Claro, digamos, nosotros tenemos que hacer acciones que sean multiplicadoras, y como siempre hemos dicho aquí cuando tú me invitas, nosotros tenemos que crear un cambio que llegue desde hacia dentro y que permita, digamos, a estas personas que van cambiando, sean familias, sean también instituciones, sean empresas, puedan ser multiplicadoras y puedan dar una oleada de prosocialidad, de bienestar, de capacidad también empática, porque la prosocialidad desarrolla también la capacidad empática. No nos olvidamos que la conducta violenta, la conducta agresiva, se da sobre todo porque la persona violenta no tiene actitudes empáticas, no siente el dolor de los otros. Entonces, si nosotros fomentamos da un punto de vista de ejercicios, de terapia, de conductas, de estilo de vida prosocial, tenemos la oportunidad y tenemos la posibilidad de cambiar sociedades en un tiempo... es un proceso. Es un proceso, ahora, claro. Pero nadie acaba de mencionar algo que es interesante, que es no hay conductas empáticas. Es decir, al no existir conductas empáticas, ¿cómo trabajamos en ese tema de prosocialidad? Porque esto suena bien, pero suena a un proceso. Y un proceso que a lo mejor debe comenzar por uno en un proceso terapéutico de querer cambiar, de querer ser más tolerante, de querer aportar una sociedad en paz, donde el diálogo prime, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lograr esas empatías que a veces constituyen barreras? Hay metodologías sistemáticas. Lo importante es la voluntariedad de la persona. Si la persona no percibe el daño que implica estar en un ambiente antisocial y no quiere generar un cambio, entonces es muy difícil incidir. Pero si las personas dicen, estoy cansado, no me gusta el ambiente violento del lugar en el que estamos, incluso la manera como nos comunicamos, me gustaría hacerlo distinto, es que porque a lo mejor tengo trastornos de sueño, físicos, psicológicos, porque los ambientes antisociales enferman a las personas. Las organizaciones patológicas enferman a las personas. Entonces la persona puede decir, quiero cambiar porque
tengo grandes ideales de sociedad o porque estoy cansado y ya no puedo más. Quiero aprender otra manera sana de relacionarme. Ahora, pero el tema, Pilar, es por dónde comenzar. O sea, aquí hay un dicho popular, que es primero el huevo o la gallina. Sí. Es decir, ¿por dónde comenzar? Porque, a ver, cuando tenemos en el Ecuador, y voy a hablar del Ecuador, indicadores de violencia intrafamiliar tremendamente altos, sí, donde los indicadores dicen que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, violencia intrafamiliar o de violencia, pongámoslo así. Es decir, nuestros chicos están viendo ese ambiente violento en sus propias familias, en el núcleo más importante de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos cambiar desde la base social, que son los niños? Bueno, es sencillo y complejo, porque en realidad hay maneras sostenibles, comprobadas, que funcionan. ¿Cómo cuáles? Bueno, nosotros mismos trabajamos en programas hemos trabajado en cárceles de menores, hemos trabajado en hospitales, o sea, hay jóvenes, por ejemplo, de la calle. Nosotros tenemos un programa que es el Young Pro-Social Animation, que ha generado resultados interesantísimos con jóvenes que incluso habían delinquido. Es decir, hay maneras. Lo importante es la voluntariedad. Lo importante es la voluntariedad, es decir, insistimos, entonces depende de cada uno de los individuos que conforman la sociedad y evidentemente ellos replicarían en sus familias y en sus trabajos. Ahora, este tema de la prosocialidad podría llegar a tener efectos positivos, no solamente en la vida familiar, sino en la vida empresarial, es decir, elevaría tremendamente los indicadores de productividad del ser humano. Digamos, la prosocialidad lleva a una productividad. La productividad no es solamente una productividad económica, que seguramente en la empresa pero eso hablo del ser humano. Es una productividad, como dices tú, Carlos, del ser humano, una productividad de la sociedad. En el momento que nosotros tenemos sociedades que son violentas, que son agresivas, y sociedades que van hacia, por ejemplo, el consumo de droga, el consumo de alcohol, de las conductas adictivas, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar adelante proyectos de prevención que no sean solamente para pasar conocimiento, sino que permitan un cambio interno que se refleja después sucesivamente en la sociedad. O sea, estamos hablando de crear ambientes de convivencia sanos. Sí, por eso que hemos pensado y estamos llevando adelante este proyecto de prevención que será dirigida a los colegios, a las escuelas y dirigida antes que todo a los docentes, para que los docentes aprendan técnicas que puedan después replicar con los alumnos para llevar adelante un cambio de actitud, una prosocialidad, una capacidad de resiliencia, un desarrollo de la inteligencia emocional, una capacidad de habilidades para la vida. Y entonces, de esta forma, si nosotros empezamos con la escuela, donde la escuela hasta ahora, en muchos casos, ha sido un factor no de protección, sino que sea un proceso, sea un camino de vida, no solamente informar y enseñar. Entonces, Pilar, esto queda claro. Es decir, el verdadero agente de cambio, ya macro, ya global, ya integral, estamos hablando de las nuevas generaciones, estamos hablando de los niños y de los después adolescentes, jóvenes, para que constituyan un agente de cambio. El adulto no es que no pueda cambiar, pero el adulto ya viene con vicios, ya tiene sus vicios. Puede cambiar. O sea, por eso digo, no es que no puede cambiar, estoy planteando, no es que no puede cambiar, sí puede cambiar, pero es más complejo, requiere un proceso a lo mejor. Sí, pero nuestra experiencia es que es posible. Si quiere, puede. O sea, en nuestra experiencia, personas incluso que ya llevan años trabajando de una determinada manera, que a veces están prisioneros de métodos antisociales de comunicación, que a lo mejor creen que si son más agresivos en el trabajo son mejores jefes, por ejemplo, y no les gusta. Llegan a casa enfermos porque no están conformes, pero se puede aprender, es totalmente posible. La prosocialidad es contraria a la violencia, por lo tanto, si las personas aprenden a comportarse de manera más prosocial, automáticamente erradicamos todos los comportamientos violentos. Nosotros creemos que con los niños sí que es más fácil y por eso nos gusta trabajar en programas de prevención con niños y con adolescentes, pero trabajamos muchísimo con adultos. Ahora, pero ¿cómo lograr esta prosocialidad para crear mejores niveles de convivencia o convivencia sana? Cuando, por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay grandes desequilibrios sociales, Nadia. Bueno, si nosotros hablamos también que el ser humano necesita un nivel de capacidad de desarrollo respecto
a lo que siempre yo hablo, que es la inteligencia emocional, la capacidad de poder mediar conflicto, y cuando hablamos de conflicto no hablamos solamente de conflictos concretos, sino también de conflictos internos del ser humano, que es la no aceptación muchas veces que uno tiene que enfrentar situaciones difíciles y que a través de todo un trabajo también de tipo político, por ejemplo, porque desde un punto de vista político, gubernamental, nosotros podemos crear una sociedad del buen vivir, podemos crear una sociedad donde en realidad todas estas diferencias se vayan, como se dice, nivelando. Pero recordamos que podemos nosotros tener una nivelación exterior, pero si no hay una nivelación interna de ver al ser humano, al otro, igual que tú, merecedor y digno de respeto, nosotros no vamos a poder fomentar esta prosocialidad, no vamos a fomentar tampoco la capacidad empática. Y si no hay empatía, claro, hay agresividad, hay violencia. Por eso siempre repito en muchas ocasiones que para lograr ese buen vivir que dice nuestra Constitución de la República, independientemente que logremos muchas cosas en el tema de acceso, de equidad, en términos de acceso, oportunidades de desarrollo, tenemos que lograr también un buen convivir. Ahora, tú has mencionado inteligencia emocional. ¿Cómo empata la inteligencia emocional con la inteligencia social, Pilar? O con la inteligencia prosocial. O con la inteligencia prosocial, para ponerlo en contexto con el programa. Son contextos totalmente vinculados. O sea, una persona que es inteligente prosocialmente es inteligente emocionalmente. Las emociones y la manera como gestiona las emociones es un elemento que es propio de un líder prosocial. El líder prosocial es una persona que es capaz de ejercer una función de liderazgo, que no discrimina, que acoge a todos y que tiene una especie de antena diferente de otros líderes, porque sabe exactamente cómo ponerse en el lugar de otros, aunque sean muy distintos. Y al líder prosocial todos le buscan, porque el líder prosocial acoge a todos y no discrimina. Solo para decir lo de la equidad, nosotros en el proyecto por el que he venido a Quito, que es un proyecto que trabajamos con la Universidad de las Américas, estamos trabajando con 6 universidades latinoamericanas y 2 europeas, precisamente el tema de la equidad en el acceso al mercado laboral de los jóvenes latinoamericanos. Y es interesantísimo, se han involucrado en Quito empresarios, docentes universitarios de la Universidad de las Américas y estudiantes en un proceso de altísima complejidad, porque la prosocialidad o la responsabilidad prosocial puede incidir también en las políticas públicas, puede incidir en las políticas educativas. No es solo, sí, las personas pueden, pero también podemos generar un cambio estructural. Es decir, una prosocialidad trabaja por una equidad, una prosocialidad hace de una sociedad, hace a la sociedad solidaria en ese sentido, a eso te refieres. Ahora, este programa que ustedes están trabajando con la Universidad de las Américas, ¿va a haber un seminario? ¿Cuándo va a ser? ¿Nadie? Sí. Pilar. Bueno, el programa en realidad la próxima semana es un meeting internacional donde vienen todas las universidades que están participando en Quito, y entonces es un seminario cerrado, no es una conferencia abierta. Quito es la sede de trabajo donde nos ponemos de acuerdo y fijamos las líneas metodológicas de este proyecto de responsabilidad prosocial, digamos, ¿no? que busca efectivamente generar un modelo de intervención para estudiantes universitarios que acceden al mercado laboral, y que podamos decir que estudiantes que provienen de sectores socioeconómicos distintos accedan a la misma, tengan la misma calidad de acceso que hasta ahora en Latinoamérica se ha dado, sobre todo a personas que vienen de sectores más favorecidos. Ahora, para las personas que podrían estar interesadas en investigar y profundizar más sobre este tema de la prosocialidad, que tal como dijo Pilar puede sonar muy académico, muy teórico, pero es una realidad. ¿Dónde pueden encontrar material para investigar, para profundizar, para incluso comenzar a generar pensamiento crítico sobre el tema? Es decir, porque las acciones tienen que derivarse del pensamiento y si no hay investigación, no hay conocimiento, no hay profundidad y no se alimenta el pensamiento, pues las acciones van a quedar medias incompletas en ese sentido. ¿Dónde pueden acudir los ciudadanos que pueden estar interesados a averiguar sobre este tema de la prosocialidad, si hay estadísticas, hay ya tangibilización de resultados, etcétera? Claro, bueno, seguramente tú, Pilar, puedes dar el sitio de internet donde puedes encontrar cualquier... Bueno, en Facebook, el proyecto de Ecuador es Proyecto Spring Ecuador en Facebook. En Facebook también nos pueden buscar como equipo LIPA UAB. Y por otro lado, tenemos una página prosocialidad.org que está un poquito antigua, pero se pueden descargar documentos de manera gratuita.
tenemos otro que es Motivation to Study, en inglés, .eu, donde se pueden descargar materiales para evitar el abandono escolar de adolescentes. La deserción escolar. La deserción escolar. Hay bastantes alternativas, pero es que además la bibliografía, basta que alguien ponga en Google prosocialidad y lo ya encuentra todo lo que quiera. Ya. Y para terminar, tus comentarios. Y para terminar, seguramente una lieta noticia, porque vamos a empezar también junto, digamos, con Pilar y con la Universidad de Barcelona, una alianza para llevar adelante un proyecto de prevención dirigido a los colegios y en los aspectos de la prevención en adicciones, en el aspecto también de la prevención de la conducta desafiantes y agresiva. En primera instancia será dirigido a los docentes online y también presencial, y sucesivamente llegaremos a la familia y también a la comunidad. Entonces yo creo que esta es una alieta noticia después de tanto tiempo que junto contigo, Carlos, hablamos de lo que tenemos que hacer en prevención para la violencia y también para la conducta adictiva. Y con eso creo que te agradecemos muchísimo. A ustedes, y por lo que veo, el esfuerzo de caminar ya está dando resultados, así que te felicito, Nadia. Y gracias, Pilar. Gracias. Bienvenida al Ecuador, por cierto. Y nosotros a preocuparnos más por estos temas que pueden ser o pueden parecer medios teóricos, incluso medios utópicos, pero la realidad es esa. O sea, usted, amigo televidente que me está escuchando, ¿le gusta vivir en una sociedad violenta? Pues a mí no sé a usted. Pero, ¿qué vamos a hacer para revertir esa realidad? Usted y yo tenemos una responsabilidad, una obligación y un compromiso. Venimos luego de la pausa.